los titulares. Comencemos con las noticias. En el marco de la cumbre del SICA, esto en Punta Cana, República Dominicana, los jefes de Estado piden un trato humanitario a los niños migrantes detenidos en la frontera de los Estados Unidos. Los jefes de Estado y Gobierno de los países del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, realizaron una declaración conjunta especial sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes centroamericanos migrantes no acompañados hacia los Estados Unidos de América. Los mandatarios mostraron su preocupación por el problema de la migración de los pequeños y pidieron que la situación se aborde desde una perspectiva humanitaria. No puedo dejar de mencionar en esta cumbre la grave situación a la que se enfrentan las niñas y los niños adolescentes migrantes no acompañados que emigran principalmente desde Guatemala, El Salvador y Honduras hacia los Estados Unidos de América. Quiero agradecer profundamente a los señores presidentes por el apoyo que nos han otorgado al aprobar una declaración especial sobre este preocupante tema. El presidente Otto Pérez Molina, al igual que sus homólogos, reconocen que la migración tiene muchas causas que los gobiernos tienen que solucionar internamente, pero llaman a una política de prevención y no de simple disuasión. Desarrollar políticas y estrategias que bajo los principios de responsabilidad común, pero diferenciada, nos permitan atender esta emergencia, protegiendo los derechos de los menores y privilegiando el interés superior del niño y la reunificación familiar. Para nuestros países, este fenómeno debe ser abordado desde una perspectiva integral que brinde mejores oportunidades de desarrollo y bienestar a las comunidades de origen, razón por la cual requerimos más apoyo en la prevención que en la disuasión. De esta historia, un hombre mató a su mamá, luego a un vecino y para terminar se suicidó. Todo esto en la ciudad de Guatemala. Un joven de 21 años mató a su madre, a un vecino y luego se suicidó. Todo sucedió en la 13 calle y 30 avenida de la colonia Ciudad de Plata, zona 7. Diego André Bolaños, de 24 años, con una pistola 9 milímetros, le disparó a su progenitora, Olga Mercedes Bolaños, de 46. Luego, huyó hacia la casa de un vecino, Rodolfo Montenegro, de 45 años, para esconderse, pero el señor no lo dejó entrar, al verlo alterado y con pistola en mano. Diego, entonces, le disparó varias veces dejándolo muerto en el lugar. Cuando el asesino tomó conciencia de lo que hizo, decidió tomar la misma arma de fuego con la que le disparó a su mamá. Se la puso en la cabeza y se disparó. La madre seguía con vida y paramédicos de los bomberos voluntarios la trasladaron de emergencia al hospital, pero falleció. En tanto, su hijo también quedó vivo, pero al igual que su madre, murió. No se conoce la causa de este múltiple crimen, pero las fuerzas de seguridad encontraron 1 libra de marihuana y alcohol en la habitación. Se presume que todo empezó con una discusión en la que hubo droga y licor de por medio. Próximo lunes se llevará a cabo la celebración del Día del Ejército Nacional. En este 2014 se honrará principalmente a las mujeres que han servido a la patria desde las Fuerzas Armadas. Este lunes 30 de junio se conmemora el 143 aniversario del Ejército de Guatemala. En la celebración, en la Brigada Militar Mariscal Zavala, con la presencia de altos mandos del Ejército, será exaltada el papel de la mujer dentro de las filas castrenses, por lo que se harán actos en conmemoración a ellas. Nosotros, para la celebración de los actos del 30 de junio, queremos exaltar el involucramiento de la mujer dentro de una institución que tradicionalmente ha sido de hombres, muy machista, pero que de hace muchos años hemos integrado a la mujer y la mujer se ha desempeñado en diferentes áreas de la institución realmente con mucho compromiso y que nos ha ayudado también para el trabajo que hemos estado realizando y para la proyección que hemos hecho de la nueva institución que está al servicio de la población. Y entonces el 30 de junio van a ver ustedes
a la representación de nuestras damas en este acto que vamos a realizar. El ministro de la Defensa Nacional señaló que durante la conmemoración del Día del Ejército solamente se tendrán 2 cambios dentro del mando de la institución. Solo vamos a tener dos cambios del mando de la institución. Una es el señor viceministro que se retira por su tiempo de servicio. Asume el general Caballeros Flores, que era el comandante del Cuerpo de Ingenieros, y se retira también el inspector general del Ejército, que era el general Rubén de León, y va a asumir el general Napoleón Barrientos Girón, que se desempeñaba como comandante de la Segunda Brigada de Policía Militar. Los demás son puros cambios rutinarios y ascensos rutinarios. No tenemos ningún ascenso programado a general de brigada ni general de división. Este segmento es presentado por Jaguar Energy. Seguimos trabajando para encender Guatemala. Este segmento fue presentado por Jaguar Energy. Seguimos trabajando para encender Guatemala. Volvamos a noticias de carácter nacional. ¿Sabe usted, según las autoridades del IDAE, no había autorización para hacer un trabajo de restauración en la imagen del Cristo yacente del templo de Nuestra Señora de los Remedios, mejor conocido como Templo del Calvario? El director del Instituto de Antropología e Historia, Óscar Mora, enfatizó que nadie pidió autorización para restaurar al Cristo yacente de la iglesia El Calvario, mucho menos solicitaron acompañamiento en el proceso. No existió solicitud para la intervención de esta pieza, tampoco existió una supervisión. El procedimiento normal es que se solicite ante la Dirección General de Patrimonio Cultural, que esto es caso habitual en muchas de las piezas de imaginería colonial, se solicita la autorización ante la Dirección General de Patrimonio Cultural, se evalúa la necesidad de la intervención, se autoriza si es procedente y ya en la ejecución propia de la intervención se realiza todo un proceso de supervisión del trabajo de restauración. Mora dio a conocer que la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio del Ministerio Público ya realiza las investigaciones correspondientes. La legislación guatemalteca respeta el derecho de propiedad de la Iglesia Católica sobre este tipo de bienes. En tal sentido, nosotros, si bien la imagen tiene la calidad de patrimonio cultural de la nación, no podemos disponer libremente de ella. La pieza en este momento va a constituir como materia objeto de delito en este proceso de investigación que va a realizar el Ministerio Público, y correspondería a ellos determinar qué fin va a tener la imagen. Ayer por la mañana, cuando nosotros estábamos esperando el informe técnico de evaluación, recibimos por parte del Ministerio Público la instrucción de acompañarles para una nueva evaluación de la pieza. Esto nos da por sentado a nosotros que el Ministerio Público ya de oficio está conociendo el caso. La responsabilidad, según las autoridades del IDAE, en esta mala restauración es del restaurador mismo y del párroco de la iglesia de El Calvario. La viceministra del Patrimonio Cultural y Natural de la Nación afirma que la Iglesia Católica es la principal responsable de cuidar o descuidar todos los bienes antiguos que posee. El que tiene el bien es el obligado a conservar el patrimonio. Todo lo que tiene 50 años, todos los bienes que tienen 50 años para atrás ya es patrimonio. En ese sentido, no es la responsabilidad del Ministerio de Cultura de administrarlo propiamente, porque si no tuviéramos que administrar todos los terrenos que tiene, porque toda Guatemala es arqueológica, todas las casas históricas de más de 50 años también. Entonces, el dueño de ese patrimonio es el responsable de administrarlo de la mejor manera, y además que nadie puede alegar no conocer el tema de la ley del patrimonio, porque esto es antiquísimo en este país y todo el mundo sabe que 50 años para atrás los bienes son patrimonio. Entonces, los dueños de ese bien es el responsable de cuidarlo. Y en este caso que estamos hablando es la iglesia la que tiene que cuidar su patrimonio. El director del IDAE es más específico y señala al párroco de la iglesia El Calvario, Héctor Corado, y al restaurador Ramiro Irungaray. Según nuestra documentación aparecerían 2 personas responsables. Uno, el párroco de la iglesia, y por la intervención misma que se dio, el
el restaurador. Pero estas son situaciones que a través de la investigación y análisis que realice el Ministerio Público tendrá que determinar si realmente son ellos los responsables o existen otras personas adicionales a ellas. Resultados de la restauración a la imagen del Cristo yacente de la Iglesia del Calvario no fueron para nada del agrado de la feligresía. Los cambios son notorios. De acuerdo con la feligresía, la imagen tiene un tono de piel muy distinto, está muy pálida y difieren algunos rasgos como el pronunciamiento de los pómulos, el estilo de la barba, la posición de la cabeza y el pronunciamiento de la nariz. Sobre el tema de la polémica restauración del Cristo, esto fue tendencia en redes sociales durante prácticamente toda la semana y se llegó a pensar que la imagen no era la original. Buenas noches y bienvenidos a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes en este día viernes. Un viernes que anticipa ya a un largo fin de semana. Recuerde usted que el próximo lunes 30 de junio en nuestro país es un día de asueto. Y hoy 27 se cumple un aniversario más desde que en el año 1954 el presidente constitucional Jacobo Arbenz Guzmán renunciara al gobierno, renunciara al poder y se asilara en la Embajada de México. El señor Arbenz pronunció probablemente uno de los discursos más relevantes de la historia política contemporánea o moderna guatemalteca, cuando decía: y yo no voy a renunciar ni este 27, ni el otro, ni el otro. Pues en un 27 se fue el señor Arbenz, dejó el poder y a partir de entonces esa es una espina, una herida, diría yo, que en nuestro país no termina de sanar. Estamos frente a una revolución, contrarrevolución, que sigue siendo permanentemente en Guatemala un motivo de discusión y de división entre nosotros. No diría que sea ese el conflicto fundamental. Quizá el conflicto fundamental se haya dado en 1944 y esta contrarrevolución haya sido pues la respuesta lógica a aquella revolución. Pero ya, le doy la bienvenida a mis compañeros. Claudia Méndez, bienvenida. Pablo Hurtado, bienvenida. Pedro Trujillo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué se va a hacer este largo fin de semana, Pedro Trujillo? Pues creo que no me voy a solear porque no hay mucho sol, pero leer, terminar un librito y relax, que es lo que hay que hacer. Muy bien. Mucho relajarse. Pablo Hurtado, ¿qué se va a hacer? También descansar y curarme de la gripe. Espero. ¿Quién arranca la discusión, Paola? Yo quiero presentar un primer tema. ¿Vieron ustedes que después de la visita del vicepresidente de Estados Unidos, el señor Biden, el tema de los niños que migran a Estados Unidos no acompañados e indocumentados sigue estando en la agenda nacional? ¿Qué vimos esta semana? Que en Centroamérica, 2 primeras damas decidieron viajar con sus propias comitivas a ver la situación de esos niños en los albergues, conocer de cerca los casos, ver cómo se les están tratando y empezar a gestionar sus retornos a Guatemala. Pero por otro lado también en la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana SICA, que Pedro dice que nadie que se junte en Punta Cana, en República Dominicana, puede ir a trabajar, pero en teoría eso es lo que fueron a hacer los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras a República Dominicana. En ese salón no se ve la playa, Paola. Ahí nadie está en calzoneta, en guayaberas apenas, por favor. Están con pantalones largos. Pedro, como siempre, y zapatos cerrados. Que se vayan a un hotel de 4 caminos, que ahí no tienen dónde ir. Eso es un buen indicador. Están vestidos con mangas largas. Esa cumbre, la número 43 creo que es del sistema, van a emitir un pronunciamiento para pedir un trato humanitario a Estados Unidos para esos niños. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos ofreció, si no recuerdo mal, 40 millones de quetzales de ayuda para la seguridad centroamericana, con miras a que se detenga la salida, el éxodo de estos niños no acompañados a sus territorios. Pero el problema continúa y sobre todo porque hay miles de niños en los albergues con el gran problema si se quedan en Estados Unidos con sus familias, si los regresan a Guatemala y si vienen a Guatemala, ¿a qué? ¿Con quiénes? ¿A dónde? ¿Y cómo va a solucionar el Estado los problemas que fueron los que propiciaron que ellos salieran? Situación económica o violencia, incluso amenazas de pandillas en los lugares donde viven. ¿Cómo ven ustedes acá en la mesa?
que va a terminar esta semana que comienza. ¿Qué resultados podríamos tener como región de lo que estamos haciendo vía diplomática y como sociedad de exigir a Estados Unidos mejores condiciones? Yo veo que los estadounidenses no tienen más opción, lo digo de parte del liderazgo político, respecto al liderazgo político. No tienen más opción que seguir respondiendo que van a devolver a esos niños a sus respectivos países. Ellos encuentran que cualquier otra declaración o cualquier otra conducta simple y sencillamente conduce a que más personas se sientan compelidas o incentivadas a enviar a sus hijos hacia Estados Unidos y por lo tanto generar lo que ya es un auténtico fenómeno. Es que miren, entre 57 y 60 mil niños no acompañados viajando a Estados Unidos. Nosotros, ya, ustedes me podrán acusar de ser bastante indulgente con medio mundo, con alguien que tiene tanto poder como Estados Unidos, pero a cualquier país le pone en aprietos una cifra gigantesca como la de 60 mil niños entrando sin un acompañamiento de adulto y entrando de manera ilegal. Esa es una auténtica crisis humanitaria. Vamos a ver, 3 puntos. Yo no voy a resolver la crisis si el señor Biden no la resolvió y todos los sesudos no lo resuelven, yo no voy a resolver, pero sí tengo 3 preguntas que me hacen o me generan reflexiones en otras direcciones. Lo primero es las barreras al ser humano. Esto es porque los estados le ponen barreras al ser humano, equivocadamente, y el ser humano no tiene barreras porque si no, no le habría dado la vuelta al mundo, no habría subido a la luna y no habría ido. Y entonces lo que tenemos que empezar a reflexionar es sobre las barreras estatales y los derechos a poner barreras, o no. Eso es una reflexión porque se ve que las barreras fronteras no sirven. Frontera, estoy hablando de fronteras. La segunda es los padres. Aquí hablamos de 60 y tantos mil niños. Eso significa que hay por lo menos el doble de padres. Por lo menos, padres y madres. Bueno, ¿y los padres qué? Es que aquí están los niños. Los niños tienen unos padres, ¿no? O unos tutores. O ¿quién es responsable de eso? Buena parte de esos padres se encuentran ya en Estados Unidos trabajando de manera ilegal. Bueno, entonces por eso enlaza con la primera. Tú tienes derecho a quitarle a los padres, porque los padres son responsables, ¿no? Si el niño hace algo, ¿quién es responsable? El padre. Entonces, ¿por qué no se lo entregas al padre? Cabe la reflexión. Pero hay una tercera más interesante. Yo chequeaba hace un minuto, salvo que mi chequeo esté mal, que Estados Unidos en el 95 firmó la Convención Internacional contra la Niñez, pero nunca la ratificó. A favor de la niñez, no contra la niñez. Perdón, correcto, a favor de la niñez. Pero nunca la ratificó. Y entonces, el problema cuando surge es de los demás. Porque como yo no ratifico nada, aquí nos impusieron, y ya lo dije la vez pasada, la ley de adopciones, y muchos de estos niños que podrían haber sido adoptables no lo son, porque nos empeñamos en ser tan puros que ahora resulta que a ver qué hacemos con nuestra pureza de 3 años o 4 atrás que nos la vamos a tener que comer. Entonces aquí hay reflexiones más allá de, vamos a decir, la visual y la humanitaria, que es que hay 60.000 niños metidos en depósitos carcelarios prácticamente, que en unas condiciones que evidentemente es muy difícil de satisfacer las condiciones mínimas, por lo que ustedes han dicho, pero que hay que hacer otras reflexiones. No es tan sencillo como los monto en un avión y los saco, ¿no es así? Yo que todavía me pregunto si el problema es actual, si realmente las cifras se dispararon tan dramáticamente como lo está sugiriendo el discurso oficial. Es que prácticamente lo hemos creído, no hay, digamos, una investigación que demuestre lo contrario. Pero desde Barack Obama hasta Joe Biden, el secretario de Fronteras o el encargado de esta región han salido a pedirle a los papás que por favor no envíen a sus niños. Esto, yo cuando miro las declaraciones digo, ¿pero de dónde se levantó este tema? Bueno, voy a creer que sí hay una emergencia, que se están llenando esos albergues, pero el problema de la violencia no es actual. Digamos, estos niños no han padecido de la violencia de un año para acá, y tampoco la violencia, por lo menos en estos 3 países, podemos hablar de un incremento significativo. Veamos las tasas de muertes violentas y no se han mantenido prácticamente constantes. Salvador ha tenido un descenso significativo. La pobreza no es que se hayan caído los índices tampoco dramáticamente como para pensar que algo está sucediendo acá.
yo lo creería más que un tipo de desastre como Mitch y Ágata provocan ese tipo de migraciones. Pero ¿qué es lo que sucedió que provocó todo esto? El secretario de Fronteras o el funcionario encargado de todos estos, de la patrulla fronteriza, hizo una declaración que me pareció a mí que por allí puede estar una explicación, porque salió a decir en español a los cuatro vientos que el DACT, o sea, el Dream Act, no va a beneficiar a estos niños. Pero creo que nos enfrentamos hacia una alarma que emite Estados Unidos y hace falta escarbar mucho más para saber si la creemos del todo. Hay una teoría del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y esa me parece quizás una explicación que puede tener más coherencia. Dice el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas que hay una tradición familiar, una cultura familiar. Mi papá es migrante, yo también lo voy a hacer. Se ha descubierto hasta 3 o 4 generaciones de padre, nieto, tataranieto que migran. Entonces, me pregunto si la idea de migrar se está convirtiendo en una tradición también heredable. Es que más que una tradición, yo creo que es un estilo de vida y sobre todo es una fuente de ingreso. En términos reales, miren, yo puedo entender que haya habido un incremento en el número de niños sin padres que estén viajando a Estados Unidos en los últimos meses, pero yo no veo como única razón esta de la creencia de que la reforma migratoria le va a permitir a todos los niños que estén allá adentro quedarse de manera legal. Yo más bien lo que veo es un movimiento en marcha que es muy penoso para nuestros países porque refleja realmente que nuestra economía no alcanza para todas las personas, que muchas personas se sienten excluidas y que ven como opción para construir cierta prosperidad en su vida, como única opción, someterse a los inmensos riesgos de atravesar México para llegar a Estados Unidos. Es que yo siento que esta es una crisis que nos llama a discutir de una manera bastante más profunda y bastante más responsable, menos cortoplacista. Los periodistas, como somos dados a ver imágenes en pequeño, ¿verdad?, de corto alcance. Los humanos. Los periodistas vemos hechos muy cercanos y actuales. Quizás un sociólogo puede tener una perspectiva más amplia, pero yo sí encuentro explicaciones en un vox populi entre la población conectada con migrantes en Estados Unidos y con potenciales migrantes acá, de que el DACT o DACA... sí los va a favorecer. Claro, porque yo he visto muchas declaraciones de niños que han sido entrevistados en las últimas 4 semanas y lo que dicen a los periodistas es: nosotros ahorita tenemos la ventaja de que no nos están agarrando en la frontera y nos dejan llegar a las autoridades. Ese discurso lo tiene la gente que está cruzando y que está en los albergues en este momento. Uno no puede explicarse un repunte de esa magnitud si no es porque hay un convencimiento en las poblaciones y un incentivo de que hay algo ahorita bueno que les permite a ellos cambiar su condición de ser deportados rápidamente a quedarse y tener la posibilidad de ser llevados con sus padres mientras se resuelve su estatus. Yo creo que Estados Unidos abrió una puerta que se les dejó entrar aquí un gran problema, y es la ambigüedad a decir en este proceso de los Dreamers si se van a quedar o no. Hubo mucha mala información y, por ejemplo, campañas como las que se anunció esta semana de que van a empezar a concientizar a la gente que no se vaya porque las condiciones siguen siendo las mismas, yo creo que es una medida que puede contrarrestarlo, aunque creo que los esfuerzos todavía deben ser mayores, mucho más que dar 40 millones para seguridad fronteriza y seguridad ciudadana. Y también hay que ver que la migración de niños en Estados Unidos no ocurre ahora. Estados Unidos tiene ampliamente estudiado ese fenómeno y cuántos niños hay. Se publicó un estudio el año pasado de todos aquellos universitarios que llegan ahorita. ¿Por qué se origina el Dream Act? Por todos esos niños que llegaron a la edad de 10, 11, 12 años y hoy son universitarios. Es una población de 100 miles. Entonces, hay que prestar más atención a qué es lo que verdaderamente está ocurriendo. A lo mejor el sistema de gobierno lo está permitiendo. Primero porque esto de legalizar a los migrantes creo que es de la primera... tanda. De la primera tanda de Obama. Obama lleva dilatando el tema migratorio prácticamente desde que entró. La pregunta es, ¿por qué no lo ha puesto Coto? Bueno, los republicanos igual, pero... pero estamos hablando de la realidad de ahora. Pero te voy a decir algo. Si hubiera entrado el primer año, hubiera dicho todo legalizado y a partir de ahora
todos salen por la puerta, a lo mejor una decisión drástica. Pero, y lo segundo es porque el sistema lo admite. Ahora, si tú tienes un sistema, te llevan 20 niños, le das de comer, le das colegio, le das dinero y una casa, te llevan 40. Un incentivo pero para que bueno, claro, sería interesante eso es responsabilidad de los padres. Revisar y también es responsabilidad nuestra como sociedad. Sí. En términos generales, ¿qué tipo de país tenemos nosotros que los expulsa, que expele a tal cantidad de gente? No lo expele, los padres. Si un padre es irresponsable y la ley no lo castiga hasta la médula porque no se hace cargo de su hijo, y permitimos con una estúpida ley que cuando tiene 18 años lo mantiene la mamá, porque ya la responsabilidad del padre no existe, a pesar de que el niño está estudiando en un colegio, entonces estamos haciendo una sociedad con falta de valores. Sí, pero en términos reales la sociedad se ha migrado por siglos. Pero te voy a decir, sí, la migración es tan antigua como... La violencia por el conflicto armado interno fue la primera que generó el gran éxodo de Estados Unidos, de los que después volvieron y sabes que se volvieron pandillas acá en Guatemala. Voy a suscribir lo que dijiste, de que somos tan cortoplacistas, una visión tan de corto alcance, porque deberíamos de respondernos ya si sucedió esta misma migración tan gigante de niños o adolescentes en el año 83. Recuerdan ustedes la gran reforma migratoria de Ronald Reagan, que prácticamente es una gran amnistía. Habría que revisar si esta tuvo algunos efectos similares. Incentivó ese tipo de migración. Exactamente, yo me pregunto si eso también lo provocó. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para seguir discutiendo hoy día viernes 27 de junio a las 8:45. Para discutir en un minuto al aire y ni un segundo más. El primer tema propuesto tiene que ver con ese inicio de las reparaciones de los daños que se produjeron en el Teatro Nacional después de esa carrera de bicicletas y de motocicletas que tuvo lugar en la colina, en donde se encuentra pues realmente una verdadera joya arquitectónica de nuestro país. Los daños ascienden aproximadamente a 100,000 quetzales, ya se están realizando las reparaciones y no hay ni señas de que los responsables vayan a pagar por esos daños. Pero sí hay señas a partir de esas declaraciones que da Carlos Estrada en la revista Contrapoder, que empezó a circular esta semana. Es el director destituido del Teatro Nacional y dice: a mí no me pidieron permiso para entrar en motocicletas y me aseguraron que se iban a quedar en el área de estacionamiento, y cuando vio, se les metieron por todos lados. Yo creo que eso debería tomarse más en serio de lo que se está haciendo. Sí, yo pienso que sus declaraciones son muy reveladoras, y no solo sus declaraciones, él tiene el oficio en el cual la municipalidad dice ingresarán motocicletas al área de parqueo. Bueno, no es este oficio, pero está publicado allí. Entonces creo que se hace una gran bulla, se le instituye a él, pero aún la verdad y quién abusó y quién cruzó la línea no está del todo claro, o al menos la institución o las personas que lo hicieron, que son los motoristas especialmente, donde está la responsabilidad individual, no salen a dar la cara. Bueno, eso lo va a pagar o la municipalidad o el Estado, es decir, yo. Al final lo voy a pagar yo. El motorista de la moto no lo va a pagar. Eso tenlo claro. Entonces estamos en lo de siempre, sin responsabilidad penal y los ciudadanos asumiendo la torpedad de los políticos. Lo que debían de procesar al político y sacarlo de su sueldo. Se terminó el minuto para discutir y vamos con el segundo tema. El Ministerio Público solicitará que se extinga la propiedad sobre los 5.5 millones que se han localizado en diferentes cuentas bancarias de integrantes de la Mara Salvatrucha. Por supuesto, esa cantidad millonaria de dinero se cree que proviene de extorsiones. Yo voy a hacer un rápido comentario sobre la ley de extinción de dominio, porque hasta ahora solo vemos una ley de extinción de dominio que reacciona de una manera más reactiva que activa. No hemos visto todavía aquello que escuchábamos cuando se impulsó la ley, digamos que de ella misma se iban a derivar a investigaciones y acciones. Aquí reaccionan, detienen a una clica, reacciona la ley de extinción de dominio. Detienen a alguien, Mario Ponce, se extingue el dominio de sus bienes. Todavía no vemos la agresividad de una fiscalía que vaya detrás de bienes que supone que son producto de producto ilícito. Antes de la captura. Exactamente. Bueno, yo eso lo veo peligrosísimo, peligrosísimo. La ley de extinción de dominio no está dando resultados porque no se sabe aplicar. Pero si encima la aplican antes de que la puedan aplicar, vamos mal. Ahora, ¿no lo pueden demostrar? Perfecto. ¿Sabemos dónde van los bienes, cómo se subastan y a qué fondos van? Sí.
¿Sí? ¿Hay Ministerio alguna Público, fiscalización? organismo Sí, pero ¿hay judicial. alguna fiscalización de eso? Sí, están entregados en las arcas. Sí, Yo ahorita si en las arcas están, el problema es que lo fiscaliza. Señores, se terminó la discusión y pasamos al tercer punto. Les pido, por favor, que se atengan a que solo tenemos 60 segundos para discutir cada tema. Ya ven ustedes ahí la imagen, cuánto ha variado la imagen del Cristo yacente del Calvario, una de las imágenes que tiene más devotos en nuestro país. Feligreses católicos se encuentran francamente indignados porque la restauración de la imagen le cambió completamente el color de su tez y se ha llegado incluso a dudar, aunque entiendo que eso ya ha sido descartado, que hubiera habido una sustitución de la imagen que tiene más de 200 años de antigüedad. ¿Estoy en lo correcto? 1870. A ver. Sí. A mí me llama la atención que el Ministerio Público actuó en este caso de oficio. No lo vimos actuar de la misma manera y con la misma fuerza en el caso del Gran Teatro Nacional. Así que únicamente tengo eso que comentar. Pero miren, el restaurador yo entiendo que es un señor que tiene mucha experiencia, que no es la primera imagen que restaura. Entiendo que hay una omisión de contar con un dictamen de la Dirección General del Patrimonio para esa restauración, pero de nuevo, yo quisiera escuchar qué tiene que decir el restaurador. Seguramente es el encargo que le hicieron. Quítele todo el hollín y devuelva la imagen a su color natural. A su color natural. ¿Pero sería ese el color natural? Pues me gustaría escucharlo antes de emitir una crítica sobre el trabajo que él hizo. ¿Qué piensa, don Pedro? Esto es tan sencillo como un contrato. El restaurador ha hecho un contrato con alguien y habrá que ver si el contrato se ha cumplido a satisfacción del contratista o no. Y si no, habrá unas cláusulas que tengan que ver. Tan sencillo como eso. No nos rasgamos aquí las vestiduras con el patrimonio. No, yo creo que esto es... Pero es que en materia de devoción religiosa, pues... Bueno, la devoción no va a la figura, va al símbolo. Negrito, vamos de nuevo. Negrito lo queremos. Vamos a un nuevo hecho para discutir. Roxana Valdetti ha emitido, la vicepresidenta de la República y secretaria general del partido oficial, ha emitido unas declaraciones en las cuales sugiere o indica que Alejandro Sinibaldi, después de pasar por una serie de mediciones internas, es el más probable candidato a la presidencia del Partido Patriota. Los opositores de inmediato, sobre todo los de la UNE, han saltado a la oportunidad para exigir la renuncia de ese señor que es ministro de Comunicaciones y dicen no debe aprovecharse de esa posición si va a ser el candidato oficial. El presidente de la República, aterciado en el asunto, ha salido a decir que lo que la vicepresidenta estaba sugiriendo es simple y sencillamente una posibilidad que tienen que confirmar las bases del partido y por lo tanto, dice el presidente, aún no hay nada concreto. Ahí está la discusión. Es curioso porque el presidente no es nadie en el partido y es la otra la secretaria. Yo creo que ha sido un desliz verbal de la vicepresidenta, absolutamente. Se tiene que esperar a que haya la de esta. Y lo segundo es, yo estoy de acuerdo en que el señor Sinibaldi renuncie cuando sea oficialmente nominado. Pero como él tampoco sabe si va a ser nominado, no se va a poner a renunciar ahora. Entonces hay dos cosas, desliz por rapidez y renuncia cuando corresponda. Claro. Yo creo que lo que hay es una manifestación de que están limando sus asperezas y de que volvieron a estar en buenos términos. Que no fue tan desliz. Que no fue tan desliz. Sí, es un cariñito. Creo que hay una manifestación ahí pública que uno debería leer más fino. Pero estoy de acuerdo con la UNE. Si el señor va a participar en la contienda, ya que renuncie y que deje de ser ministro y que participe como candidato. Entonces lo estás quitando desde el principio. Es como si el señor Barrera dice, de pronto voy a ser ministro, quítate ya. Yo lo que pienso es que cuando vi el anuncio de la vicepresidenta, yo dije, ay, en este partido es como todos los demás, es decir, y nunca hay uno diferente, se decide desde arriba quién va a ser el abanderado. Muy bien, vamos al quinto hecho para discutir y se trata de la orden de un juez, el juez Poitevin, que le ha dado la libertad, ha ordenado la libertad del expiloto de la esposa del antiguo interventor de la empresa portuaria Quetzal, el señor Leopoldo Yuja. Ese es el nombre del señor. Ha sido liberado, pero más importante que eso, de acuerdo con el juez, debe investigarse si le fue implantada prueba, como varios colmillos de cocaína. Por cierto, la CICIG ha participado en esta averiguación. Yo creo que eso no debe quedarse en saco roto. Si el juez ordena que se investigue a los agentes y a cualquier funcionario que pudo estar involucrado, es lo más importante, más que la huelga de hambre, más que los señalamientos de que al señor lo presionaron para que retirara la denuncia. Si hubo presencia policial para implantar pruebas, como aseguró el fiscal, eso es el caso, el asunto medular acá. A mí me parece muy llamativo que un fiscal y CICIG digan que hubo sospecha, liberen a la persona acusada y además hablen de un soborno previo, porque si aquí se ha utilizado por parte de un funcionario o un ciudadano a elementos de la policía para hacer esto, eso es castigable
y es un asunto realmente grave. Sí, prácticamente yo creo que es una investigación a la que debe llegarse a fondo y salir a decir exactamente quiénes fue. No es una investigación únicamente para liberar la verdad, sino que tiene consecuencias penales para quien quiera que lo haya promovido. Muy bien, llegamos hasta aquí entonces en la discusión de un minuto. En este caso debo felicitarlos porque se han gastado ustedes menos de ese minuto. Pasamos rápidamente a presentarles ya ganadores y perdedores de la semana. Mire que soy yo quien... Tengo el honor y el mérito de presentar a los propuestos para ganadores de esta semana y encabeza esa lista el Ministerio Público. Usted ha visto que a lo largo de la semana consiguieron una victoria, digamos, podemos llamarlo así, cuando hace 2 semanas se capturan al comandante del área del destacamento que está en Sepur Zarco, en Izabal, es Elmer Reyes, él era el comandante, un coronel ahora, y también a uno de los oficiales, Heriberto Valdés. Pues bien, ellos dos han sido ya sometidos a un juicio o a proceso penal, acusados bajo los delitos de deberes contra la humanidad, desaparición forzada e incluso asesinatos. El segundo candidato a ganador de esta semana es Carlos Muñoz, superintendente de Administración Tributaria. ¿Y por qué se le propone como un ganador? Vea usted si no ha salido bien librado de todas esas acusaciones y demandas que piden que sea destituido porque es un superintendente que no llega a las metas propuestas de recaudación de impuestos. Y el tercer candidato es el gobierno, por su transparencia, recibirá el reconocimiento de país cumplidor del Secretariado Internacional de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas. Esta organización opera en Oslo, Noruega, y sería el segundo país de América que recibe esa distinción. Sus logros son obligaciones fiscales y sus retos es la conflictividad. Tenemos un cuarto candidato, ahí todavía vemos a Carlos Muñoz, pero acá hay un cuarto candidato y es la Secretaría de Pueblos Indígenas. Fue aprobada en primera reunión del Gabinete de Pueblos Indígenas de Interculturalidad, el cual fue creado en marzo, y esta trabajará con fondos del Ejecutivo. Allá los tienen ustedes, es una lista extensa ahora. Extensa de potenciales ganadores. ¿Por quién votan? Yo ya no tengo definido. Me voy a lanzar yo voy a elegir un poco más porque me llama la atención, honestamente, que porque... ¿Lo consideras meritorio? Lo considero. Y me parece que me llama la atención mucho el premio que da Noruega a la transparencia de las industrias extractivas, siendo el segundo país en América Latina, cuando aquí hay un rifirrafe con el tema de las industrias extractivas brutal. La pregunta es, ¿qué han evaluado ahí, que somos tan divinos? ¿O por qué nosotros nos vemos tan mal si realmente no lo estamos? No lo sé. Entonces me llama la atención ese tema y creo que es un logro que yo no sé identificar y extender, pero me parece un logro. Entonces, por eso me llamó también la atención. Lo que yo entiendo es que Guatemala se autopostula al rendir resultados de recaudación fiscal de la industria extractiva. O sea, lo que aporta la industria para el fisco y los beneficios en materia fiscal, prácticamente, que deja. Pero sí se hace la salvedad de que uno de los grandes problemas es la conflictividad que genera la industria en el país. Es un expediente que presenta el propio país. A mí me parece también raro que lo concedan allá en Oslo, y me parece que es un esfuerzo del país por mejorar su clima de inversión para atraer más inversiones para esta industria, pero yo creo que los inversionistas tienen muchísimo más que evaluar que un premio como este, sobre todo por todos los problemas que se suscitan alrededor de sus proyectos. Yo creo que el ganador es el superintendente. El superintendente. Yo voy a votar por el Ministerio Público. Verdaderamente, mi voto no es por el mérito que tiene, sino porque prácticamente lograr que se abra un juicio de una manera tan rápida, sí es una victoria dentro de tribunales. Recuerden ustedes que es un caso que se levanta desde 1982 y 1983, y ahí hay un coronel que fue en su momento el jefe de ese destacamento y uno de los oficiales. Recuerdan ustedes que son ellos acusados de someter a esclavitud sexual a un grupo de mujeres que se han presentado a declarar. Considero que el Ministerio Público gana cuando se abre la puerta para este juicio y le tocará en el futuro probar todas sus acusaciones. Yo también voy a votar por el Ministerio Público.
Y debo decir que también me llama la atención, me gustaría saber qué elementos usó esta organización noruega para premiar a ese autopostulado candidato que es Guatemala. Hay que hacer una salvedad, y es que en Noruega ahora hay como 4 horas de luz. A lo mejor es que no da tiempo a ver todo. No, yo creo que sí, pueden encender lo único que son 4 horas de oscuridad. Eso es el invierno. Bueno, vámonos con los perdedores. Bueno, ganador el Ministerio Público, entonces. Así es. Los perdedores, vamos ahí.